Hola queridos espectadores, bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Antes de sumergirnos en la historia profundamente importante de hoy, me encantaría conocerlos mejor. Por favor, tómense un momento para dejar un comentario diciéndome desde ¿dónde nos están viendo? ¿En qué ciudad o estado se encuentran? Y si se sienten cómodos compartiendo, díganme qué edad tienen. Me encanta saber que nuestra familia aquí se extiende por todo el país, conectando corazones e historias de diferentes generaciones. La historia de hoy trata sobre los peligros mortales de normalizar síntomas anormales, el costo devastador de autodiagnosticarse problemas serios, y cómo 4 palabras aparentemente inocentes, era normal para mí, pueden convertirse en una sentencia de muerte que se podría haber evitado. Así que tomen su café, prepárense para una historia que podría salvar una vida y emprendamos juntos este crítico viaje. Esperanza Dolores Ramírez tenía 65 años y había pasado toda su vida adulta normalizando los problemas de mujeres que había experimentado desde la adolescencia. Esta abuela dominicana que había criado 5 hijos en Washington Heights, Nueva York, mientras trabajaba como auxiliar de enfermería durante 30 años, había desarrollado una filosofía simple sobre la salud femenina. Si algo había estado pasando durante años sin matarla, probablemente era normal y no valía la pena preocuparse por ello. Las mujeres sangran, le decía a su hija menor Yolanda, cuando le preguntaba sobre ciertos síntomas que había estado notando en su madre. Es lo que hacemos. Sangramos cuando somos jóvenes, sangramos cuando tenemos bebés, sangramos durante la menopausia. Es la vida de una mujer. Yolanda, que trabajaba como técnica de laboratorio médico en Mount Sinai Hospital, había comenzado a preocuparse por algunos de los problemas normales de mujer que su madre había estado experimentando. Durante los últimos años, específicamente, estaba preocupada por el sangrado irregular que Esperanza había estado teniendo desde que terminó la menopausia 5 años antes. «Mami, no es normal sangrar después de la menopausia», le había explicado Yolanda múltiples veces. Una vez que una mujer no ha tenido su período por un año completo, cualquier sangrado vaginal necesita ser evaluado por un doctor. «Yolanda, mija, he estado sangrando irregularmente toda mi vida. Algunas mujeres son así. No todos los cuerpos funcionan como los libros de medicina dicen que deberían funcionar». Esta era la respuesta estándar de Esperanza a cualquier preocupación sobre su salud reproductiva. En su mente, había sido bendecida con lo que ella llamaba un útero problemático desde la adolescencia. Había tenido periodos irregulares, sangrado entre periodos, y ocasionalmente había pasado meses sin sangrar, seguido por episodios de sangrado intenso. Durante 40 años lidié con este útero loco, le explicaba a Yolanda. Los doctores nunca encontraron nada malo, siempre me decían que algunas mujeres simplemente tienen ciclos irregulares. Ahora que soy mayor, todavía es irregular. Eso es normal para mí. Pero lo que Esperanza no le había contado completamente a Yolanda era que el sangrado que había estado experimentando durante los últimos 2 años había cambiado de maneras que incluso ella encontraba concernientes. No era solo sangrado, ligero e irregular como había experimentado durante la perimenopausia. Eran episodios de sangrado que a veces duraban semanas, que requerían que usara productos de higiene femenina constantemente y que la dejaban sintiéndose débil y cansada. «Mami, ¿con qué frecuencia estás sangrando?», preguntó Yolanda durante una visita dominical a la casa de su madre en Washington Heights, notando que Esperanza parecía más pálida de lo normal. «De vez en cuando. No es nada regular. Tú sabes, como siempre ha sido mi cuerpo. Pero ¿es sangrado ligero o pesado?». Esperanza evitó contacto visual con su hija. «Varía. A veces ligero, a veces un poco más». La verdad que Esperanza no estaba dispuesta a admitir era que algunos de los episodios de sangrado eran tan intensos que había tenido que cambiar productos de higiene cada hora durante días seguidos. Había tenido episodios donde había empapado completamente su ropa interior y había manchado su ropa a pesar de usar protección doble. Más preocupante aún, Esperanza había comenzado a pasar coágulos de sangre que eran más grandes que cualquier cosa que había experimentado incluso durante sus periodos más pesados cuando era joven.
Algunos de estos coágulos eran tan grandes que la habían asustado genuinamente, pero se las había arreglado para convencerse de que eran solo mi cuerpo limpiándose después de todos estos años. «Mami, ¿has tenido coágulos?», preguntó. Yolanda, usando sus conocimientos médicos para hacer las preguntas correctas. «Yolanda, todas las mujeres tienen coágulos cuando sangran mucho. Eso es normal. ¿Pero qué tamaño tienen los coágulos?». «Son coágulos normales, mija. No me hagas describir esas cosas». Esperanza había desarrollado una habilidad impresionante para evitar proporcionar detalles específicos sobre sus síntomas mientras mantenía la ilusión de que estaba siendo abierta sobre su salud. Sabía que si describía el verdadero alcance de su sangrado, Yolanda insistiría en que viera a un doctor inmediatamente. El problema era que Esperanza había desarrollado un miedo profundo e irracional a los exámenes ginecológicos. Durante su juventud en República Dominicana, había tenido experiencias traumáticas con doctores masculinos que habían sido insensibles y a veces abusivos durante exámenes pélvicos. Incluso después de décadas en Estados Unidos, la idea de permitir que alguien examinara sus partes íntimas la llenaba de ansiedad paralizante. «Los doctores siempre quieren hacer exámenes invasivos», le explicaba a su hermana Rosa durante conversaciones telefónicas semanales con República Dominicana. «Quieren meter cosas adentro de ti, tomar muestras, hacerte sentir como un pedazo de carne. Pero Esperanza, si algo está mal, necesitas saberlo. Rosa, he vivido 65 años. Si fuera algo realmente malo, ya estaría muerta. El hecho de que todavía esté aquí significa que es solo mi cuerpo, siendo raro como siempre ha sido». Esta lógica circular había permitido que Esperanza evitara buscar atención médica durante 2 años completos de síntomas que se habían vuelto progresivamente más preocupantes. Había normalizado sangrado anormal, racionalizado síntomas serios y se había convencido de que su experiencia de vida la había hecho más experta en su propio cuerpo que cualquier doctor podría ser. En marzo de 2023, los síntomas de Esperanza tomaron un giro que incluso ella no pudo racionalizar completamente. Durante un episodio de sangrado particularmente intenso, pasó un coágulo que era tan grande que bloqueó momentáneamente el inodoro cuando trató de vaciarlo. El coágulo era del tamaño de una pelota de golf y tenía una textura y apariencia que era diferente a cualquier cosa que había visto antes. «Dios mío», murmuró Esperanza mientras miraba el coágulo, sintiendo una ola de miedo real por primera vez en años. «Esto no es normal, incluso para mí». Pero en lugar de tomar esto como una señal de que necesitaba atención médica inmediata, Esperanza decidió observar y esperar para ver si volvía a pasar. Su capacidad para la negación había alcanzado proporciones que amenazaban su vida. «Si vuelve a pasar, entonces tal vez consideraré ir al doctor», se dijo a sí misma. Pero probablemente fue solo algo único. 2 semanas después, Esperanza pasó otro coágulo de tamaño similar, seguido por sangrado tan intenso que empapó una toalla completa en menos de 1 hora. Esta vez, el sangrado venía acompañado por calambres que eran más intensos que cualquier dolor menstrual que había experimentado, incluso durante sus periodos más difíciles cuando era joven. «Tal vez comí algo que no me sentó bien», se dijo a sí misma mientras se acostaba en su cama, agarrándose el abdomen. «O tal vez es estrés. He estado preocupada por las finanzas últimamente». La capacidad de Esperanza para atribuir síntomas ginecológicos serios a causas no relacionadas había alcanzado niveles que desafiaban la lógica. Pero el miedo a los exámenes médicos, combinado con décadas de normalizar síntomas anormales, había creado una mentalidad donde buscar ayuda médica parecía más aterrador que vivir con síntomas crecientes. Durante las siguientes semanas, Esperanza había comenzado a experimentar otros síntomas que debería haber reconocido como señales de alarma. Se sentía constantemente cansada, incluso después de noches completas de sueño. Había perdido el apetito y había bajado de peso sin intentarlo. Más preocupante aún, había comenzado a tener dolor pélvico que no estaba relacionado con episodios de sangrado. «Mami, te ves más delgada»,
observó Yolanda durante una cena familiar en abril. ¿Has estado comiendo bien? Como perfectamente bien, Yolanda. Tal vez he perdido un poco de peso porque he estado caminando más. ¿Has estado caminando más? Bueno, no exactamente más, pero ya sabes, manteniéndome activa. Yolanda sabía que su madre no había aumentado su actividad física. Si algo, parecía tener menos energía para actividades que normalmente disfrutaba, como cocinar comidas elaboradas para la familia o mantener su apartamento impecablemente limpio. Mami, también he notado que pareces cansada todo el tiempo. Yolanda, tengo 65 años. Por supuesto que estoy más cansada que cuando tenía 30. Pero esto parece diferente. Parece como si fuera difícil para ti mantenerte despierta incluso durante el día. Esperanza había notado la fatiga extrema, pero la había atribuido a envejecimiento normal y a las interrupciones del sueño causadas por sus episodios de sangrado nocturno. No había conectado la fatiga con la posibilidad de anemia causada por pérdida de sangre crónica. Es solo la edad, mija. Cuando llegues a mi edad, entenderás. En mayo, durante lo que se suponía que era una reunión familiar alegre para celebrar el Día de las Madres, Esperanza experimentó un episodio que finalmente convenció a su familia de que algo estaba seriamente mal. Estaba ayudando a preparar la cena cuando súbitamente se agarró la pelvis y se dobló de dolor. El dolor era tan intenso que gritó involuntariamente, algo que sus hijos nunca la habían escuchado hacer antes. «¡Mami!», gritó Yolanda corriendo hacia su madre. «¿Qué pasó?». «No es nada», murmuró Esperanza, claramente en agonía. «Solo un calambre». «Mami, ese no fue solo un calambre. Te vi casi desmayarte del dolor». Esperanza trató de enderezarse y continuar cocinando, pero era obvio para toda la familia que algo estaba terriblemente mal. Sus otros hijos, Miguel, Carmen, Luis y Ana, se reunieron alrededor de ella con expresiones de alarma. «Mami, te vamos a llevar al hospital», declaró Miguel, el hijo mayor. «No necesito ir al hospital. Estoy bien. Solo necesito sentarme un momento». «Mami, no estás bien», insistió Carmen. «Has estado actuando extraño durante meses. Siempre cansada, has perdido peso, y ahora esto. Todos ustedes están exagerando. Las mujeres tienen dolores. Es normal». Pero Yolanda había tomado una decisión. «Mami, vamos al hospital ahora, o voy a llamar una ambulancia. Esas son tus únicas opciones». Esperanza sabía por el tono de voz de Yolanda que no estaba bromeando. Rodeada por sus 5 hijos adultos, todos insistiendo en que buscara atención médica, finalmente accedió a ir al hospital. En la sala de emergencias del New York Presbyterian Hospital, Dr. María Fernández, una ginecóloga de origen salvadoreño, evaluó a Esperanza. Cuando escuchó la historia completa de los síntomas, el sangrado posmenopáusico, los coágulos grandes, el dolor pélvico, la pérdida de peso, la fatiga, su expresión se volvió muy seria. «Señora Ramírez, necesitamos hacer algunos exámenes inmediatamente», dijo Dr. Fernández después de revisar los signos vitales de Esperanza. El sangrado posmenopáusico siempre requiere investigación. «Doctora, he estado sangrando irregularmente toda mi vida. Este es normal para mí, señora Ramírez. Quiero que entienda algo muy importante. No hay tal cosa como sangrado normal después de la menopausia. Cualquier sangrado vaginal que ocurre más de un año después del último periodo menstrual es anormal y necesita ser evaluado para descartar cáncer». La palabra cáncer golpeó a Esperanza como un rayo. Era la palabra que había estado evitando. Pensar durante 2 años de síntomas crecientes. «¿Cáncer?», susurró. «Es una de las posibilidades que necesitamos investigar. Otros síntomas que ha descrito, la pérdida de peso, la fatiga, el dolor pélvico, también pueden ser consistentes con cáncer ginecológico». Los análisis de sangre iniciales revelaron que Esperanza tenía anemia severa, con niveles de hemoglobina peligrosamente bajos que explicaban su fatiga extrema. Dr. Fernández ordenó un ultrasonido pélvico inmediato, seguido por otros estudios de imagen.
Los resultados del ultrasonido mostraron algo que hizo que Dr. Fernández pidiera una consulta inmediata con un oncólogo ginecológico. Había una masa grande en el útero de Esperanza, y había signos preocupantes de que el cáncer podría haberse extendido a los ovarios y posiblemente a otros órganos pélvicos. Señora Ramírez, familia, dijo Dr. Fernández cuando se reunió. Con todos para discutir los hallazgos, hemos encontrado una masa significativa en el útero que es consistente con cáncer endometrial. También hay evidencia de que la enfermedad se ha extendido. Yolanda comenzó a llorar inmediatamente. ¿Cuánto tiempo? Necesitamos hacer más pruebas para determinar exactamente qué tan extendido está el cáncer y cuáles son las opciones de tratamiento. Pero basándose en el tamaño de la masa y los síntomas que ha tenido, esto ha estado desarrollándose durante bastante tiempo. Esperanza se quedó en shock. Durante 2 años, había estado atribuyendo síntomas de cáncer avanzado a problemas normales de mujer. Su negación no solo había retrasado el diagnóstico, sino que había permitido que el cáncer creciera y se extendiera hasta un punto donde las opciones de tratamiento eran limitadas. «Doctora», preguntó Esperanza con voz temblorosa. «Si hubiera venido cuando comenzó el sangrado, ¿habría sido diferente?». Dr. Fernández pausó antes de responder, claramente luchando con cómo entregar noticias tan devastadoras. «Señora Ramírez, el cáncer endometrial, cuando se detecta temprano, tiene tasas de supervivencia muy altas. Más del 95% de mujeres sobreviven cuando se detecta en etapa 1. Y en mi caso, necesitamos los resultados de más pruebas para determinar exactamente en qué etapa está su cáncer. Pero basándose en lo que vemos hasta ahora, estamos probablemente viendo enfermedad en etapa 3 o 4. La diferencia en pronóstico entre cáncer endometrial de etapa 1 y etapa 4 era devastadora. Esperanza había perdido años de supervivencia potencial por normalizar síntomas que nunca habían sido normales. Durante los siguientes días, mientras Esperanza se sometía a una batería de pruebas adicionales, la familia luchó con el shock y la culpa de haber permitido que su madre evitara atención médica durante tanto tiempo. Debería haber insistido más, se lamentaba Yolanda. Sabía que el sangrado postmenopáusico no era normal. Todos debíamos haber insistido más, añadió Miguel. Pero mami es tan terca cuando se trata de doctores. Las pruebas adicionales confirmaron los peores temores. Esperanza tenía cáncer endometrial en etapa 4 que se había extendido a los ovarios, las trompas de falopio y la cavidad abdominal. El tumor primario en el útero era enorme, explicando el dolor pélvico severo que había experimentado. Dr. Elena Martínez, la oncóloga ginecológica que ahora estaba a cargo del caso de Esperanza, se reunió con la familia para discutir las opciones de tratamiento. El cáncer está muy avanzado, explicó Dr. Martínez. Podemos ofrecer quimioterapia para tratar de controlar la enfermedad y mejorar la calidad de vida. Pero tengo que ser honesta, las posibilidades de cura son muy limitadas en esta etapa. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Ana, la hija más joven. Es difícil predecir exactamente, pero con cáncer endometrial en etapa 4, típicamente estamos hablando de meses a 1 año o 2, dependiendo de qué tan bien responda al tratamiento. Esperanza cerró los ojos, el peso de sus decisiones aplastándola completamente. Doctora, si hubiera venido hace 2 años cuando comenzó el sangrado, ¿qué habría pasado? Si el cáncer hubiera sido detectado en etapa 1, habríamos hecho una histerectomía simple, posiblemente seguida por radiación. Las posibilidades de cura habrían sido excelentes. Excelentes significa más del 95% de posibilidades de estar completamente curada y vivir una vida normal. Esa noche, mientras Esperanza yacía en su cama de hospital procesando el diagnóstico, tuvo la conversación más dolorosa de su vida con Yolanda. «Mija, perdóname», le dijo a su hija. «Fui una idiota por ignorar todos estos síntomas». «Mami, no te disculpes. Todos estamos asustados de diferentes cosas. Pero yo sabía que algo estaba mal. Sabía que el sangrado no era normal. Sabía que los coágulos eran demasiado grandes. Sabía que el dolor era diferente. Pero tenía tanto miedo de los exámenes que preferí convencerme de que todo era normal». «¿Miedo de qué, mami?»,
Esperanza finalmente admitió los miedos que había estado cargando durante décadas. Miedo de que los doctores me lastimaran como me lastimaron cuando era joven en República Dominicana. Miedo de sentirme humillada. Miedo de perder el control. Sobre mi propio cuerpo. Mami, los doctores aquí son diferentes, especialmente las doctoras mujeres. Lo sé ahora, pero el miedo era más fuerte que la lógica. Durante los siguientes meses, Esperanza se sometió a quimioterapia agresiva que la enfermó terriblemente, pero que logró reducir temporalmente el tamaño de los tumores. Sin embargo, como Dr. Martínez había predicho, el tratamiento solo proporcionó alivio temporal. El cáncer regresó con venganza 6 meses después, y esta vez no respondió a los tratamientos adicionales. Esperanza fue trasladada a cuidados paliativos, donde se concentraron en mantenerla cómoda durante sus últimos meses de vida. Durante sus últimas semanas, Esperanza trabajó con Yolanda para crear un video educativo dirigido a mujeres latinas sobre la importancia de no ignorar el sangrado postmenopáusico. «Me llamo Esperanza Ramírez», decía en el video, claramente debilitada por la enfermedad pero con los ojos llenos de determinación. Durante 2 años, ignoré sangrado vaginal después de la menopausia porque pensé que era normal para mí. No era normal, era cáncer. Le dije a mi familia que el sangrado era normal porque había tenido periodos irregulares toda mi vida. Pero no hay tal cosa como sangrado normal después de la menopausia. Cualquier sangrado vaginal después de que una mujer no ha tenido su periodo por 1 año completo necesita ser evaluado inmediatamente. Tuve miedo de ir al doctor por experiencias malas cuando era joven. Ese miedo me va a costar la vida. Si hubiera ido al doctor cuando comenzó el sangrado, probablemente estaría completamente curada ahora. No cometan mi error. No normalicen síntomas anormales. No dejen que el miedo o la vergüenza los impida buscar atención médica. Su vida vale más que cualquier molestia temporal de un examen médico. Esperanza Dolores Ramírez murió 8 meses después de su diagnóstico, rodeada por su familia en un hospicio en Washington Heights. Sus últimas palabras fueron para Yolanda: «Asegúrate de que otras mujeres no cometan mi error». Los meses, después de la muerte de Esperanza, fueron devastadores para su familia, no solo por la pérdida, sino por el conocimiento de que había sido completamente evitable. Mami murió porque tuvo miedo de un examen pélvico, lloraba Yolanda durante las sesiones de consejería de duelo. Algo que toma 5 minutos podría haber salvado su vida. La familia decidió honrar la memoria de Esperanza educando a otras mujeres latinas sobre la importancia de no ignorar síntomas ginecológicos, especialmente sangrado posmenopáusico. Yolanda comenzó a dar presentaciones en centros comunitarios, iglesias y clínicas de salud sobre los signos de cáncer endometrial. «Mi madre pensó que conocía su cuerpo mejor que cualquier doctor», explicaba durante estas presentaciones. Pensó que porque había tenido periodos irregulares toda su vida, cualquier sangrado era normal para ella. Pero después de la menopausia, no hay tal cosa como sangrado normal. Cualquier sangrado vaginal después de 1 año sin periodos es una señal de alarma que requiere evaluación médica inmediata. Yolanda también trabajó para educar sobre otros síntomas de cáncer endometrial que las mujeres podrían ignorar: dolor pélvico persistente, secreción vaginal anormal, pérdida de peso inexplicable, fatiga extrema. Estos síntomas a menudo se desarrollan gradualmente, explicaba. Es fácil atribuirlos a envejecimiento normal o estrés, pero cuando ocurren juntos, especialmente con sangrado postmenopáusico, necesitan evaluación médica. La historia de Esperanza se convirtió en una lección poderosa sobre las consecuencias mortales de normalizar síntomas anormales. Su sangrado postmenopáusico no había sido normal para ella. Había sido un síntoma temprano de cáncer que podría haber sido tratado exitosamente si hubiera sido detectado a tiempo. Su miedo a los exámenes ginecológicos, basado en experiencias traumáticas de décadas antes, había sido comprensible, pero ultimately fatal. Su capacidad para racionalizar síntomas serios como problemas normales de mujer
había permitido que un cáncer tratable se convirtiera en una sentencia de muerte. El cáncer endometrial que la mató había sido completamente curable en sus etapas tempranas. Si Esperanza hubiera buscado atención médica cuando comenzó el sangrado postmenopáusico, habría tenido más del 95% de posibilidades de supervivencia completa. En cambio, sus 2 años de negación habían permitido que el cáncer creciera, se extendiera y se volviera incurable. Su insistencia en que el sangrado era normal para ella había sido la mentira que se dijo a sí misma hasta que fue demasiado tarde para cambiar el resultado. La lección que Esperanza pagó con su vida es clara e urgente. No hay tal cosa como sangrado vaginal normal después de la menopausia. No hay tal cosa como coágulos grandes normales en mujeres postmenopáusicas. No hay tal cosa como dolor pélvico persistente normal que una mujer debe simplemente aceptar. Estos síntomas no son problemas normales de mujer. Son señales de alarma que requieren evaluación médica inmediata. Ignorarlos, normalizarlos o atribuirlos a «así es mi cuerpo» puede ser literalmente mortal. Si ustedes o alguien que aman está experimentando sangrado vaginal después de la menopausia, no lo normalicen. No lo ignoren. No esperen a que empeore. Busquen atención médica inmediatamente. Los exámenes ginecológicos pueden ser incómodos, pero son mucho menos traumáticos que morir de cáncer que podría haber sido curado. Su vida vale más que cualquier vergüenza o miedo temporal. Esperanza ignoró el sangrado porque pensó que era normal para ella. El resultado la dejó en shock y le costó la vida. No cometan su error. Gracias por acompañarnos en esta importante historia hoy. Por favor, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones para más historias que podrían salvar vidas. Y sobre todo, no olviden la lección que Esperanza pagó tan caro para enseñarnos. Algunos síntomas nunca son normales, sin importar cuánto tiempo los hayamos experimentado. Hasta la próxima vez, cuídense y recuerden que su salud es demasiado importante para sacrificarla por miedo o vergüenza.